Bienvenidos a tu canal. Hoy nos adentraremos en los misterios y las lecciones de los primeros años de Jesús en Nazaret. A menudo pasamos por alto este periodo de su vida, pero es esencial para comprender cómo se preparó para su ministerio y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este emocionante viaje mientras exploramos la niñez, la educación y el crecimiento de Jesús en esta humilde ciudad de Galilea. Descubriremos cómo sus experiencias como carpintero, estudiante en la sinagoga y, sobre todo, como un niño jugando en las calles de Nazaret, influyeron en su papel como el Salvador del mundo. Estas lecciones son atemporales y relevantes para todos nosotros. Así que, si estás buscando inspiración y sabiduría, estás en el lugar correcto. Comencemos este fascinante viaje juntos. Para comprender la vida de Jesús en Nazaret, es esencial sumergirse en el contexto de la Galilea del siglo I. Nazaret era un pequeño pueblo situado en una colina en la región de Galilea, una de las provincias más septentrionales de Judea. Esta región, con una rica historia y diversidad cultural, proporcionó el telón de fondo para la infancia de Jesús. Desde las colinas verdes que rodeaban Nazaret hasta los campos de cultivo que se extendían a lo largo del horizonte, este pintoresco entorno influiría en la vida de Jesús y en su comprensión del mundo. La vida cotidiana en Nazaret estaba arraigada en valores como la familia, la comunidad y el trabajo arduo. Las familias vivían en modestas casas de adobe, lo que reflejaba la simplicidad de la vida en este pequeño pueblo. La población en su mayoría se dedicaba a la agricultura y a la artesanía, lo que implicaba una estrecha relación con la tierra y el trabajo manual. La tierra fértil de Galilea proporcionaba una base sólida para la agricultura, y los campos de cultivo eran una parte fundamental de la vida de la comunidad. Los residentes de Nazaret eran conocidos por su sencillez y su fuerte sentido de comunidad. Esta proximidad entre vecinos creaba vínculos estrechos, y todos se conocían entre sí. Las relaciones familiares y comunitarias eran un componente esencial de la vida en Nazaret, y esto influyó en la forma en que Jesús se relacionaría con las personas en su ministerio posterior. Los valores de solidaridad, apoyo mutuo y respeto por el prójimo, que se promovían en esta comunidad unida, se convirtieron en piedras angulares de las enseñanzas de Jesús. Además del entorno rural, la diversidad cultural de la región de Galilea también dejó una huella en la vida de Jesús. La ubicación geográfica de Galilea la convertía en un punto de encuentro de diferentes grupos étnicos y religiosos. Como resultado, la población de Nazaret estaba expuesta a una variedad de perspectivas culturales y religiosas. Esta diversidad enriqueció la comprensión de Jesús sobre la humanidad y la importancia de la compasión hacia todos, sin importar su origen. La belleza natural de la Galilea, con sus colinas verdes y campos de cultivo, también desempeñó un papel importante en la vida de Jesús. Las colinas circundantes proporcionaban vistas impresionantes y un sentido de protección, creando un entorno propicio para la reflexión y la meditación. Estas experiencias tempranas de conexión con la naturaleza se reflejarían más tarde en las enseñanzas de Jesús a través de parábolas basadas en elementos naturales, como el sembrador y la semilla o el buen pastor. Los primeros años de Jesús en Nazaret comenzaron con su nacimiento en Belén, un evento de profundo significado en la historia cristiana. Este acontecimiento es ampliamente reconocido como uno de los momentos más emblemáticos de la narrativa bíblica y marca el comienzo de la vida terrenal de Jesús, el Salvador del mundo. Para comprender completamente la importancia de este nacimiento, es necesario explorar tanto el contexto histórico como el significado espiritual que rodea a este evento. El viaje de María y José desde Nazaret a Belén, registrado en el Evangelio de Lucas, se debió al censo ordenado por el emperador romano César Augusto. Este censo requería que cada ciudadano se registrara en su lugar de nacimiento, lo que llevó a la pareja a emprender el viaje desde Nazaret a Belén, donde José tenía sus raíces familiares. El viaje fue un desafío, especialmente para María, que estaba embarazada en ese momento. Esta travesía forzada simboliza la obediencia de José y María a las autoridades romanas, que desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia.
El nacimiento de Jesús en un humilde establo de Belén es un componente fundamental de la narrativa navideña. La imagen de un bebé nacido en un pesebre, rodeado de animales, refleja la humildad y la sencillez que caracterizarían la vida y el mensaje de Jesús. Aunque el contexto del nacimiento puede parecer modesto, el significado trasciende lo material. Este evento marca la llegada del Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento y la realización de las esperanzas y anhelos del pueblo judío. La profecía del nacimiento del Mesías, anunciada en el Antiguo Testamento, se cumple en el nacimiento de Jesús en Belén. El libro de Miqueas, Miqueas 5:2, profetiza que el Mesías nacerá en Belén, y el Evangelio de Mateo destaca esta conexión con el pasaje bíblico. Este cumplimiento de la profecía es fundamental en la afirmación de la identidad de Jesús como el Salvador esperado. Después del nacimiento de Jesús en Belén, la Sagrada Familia regresó a Nazaret. Aquí, en esta pequeña comunidad, Jesús pasaría sus primeros años. Su vida cotidiana en Nazaret sería marcada por su crecimiento y desarrollo como niño. Los primeros años de Jesús, en los que se sometió a la crianza y el cuidado de María y José, sentaron las bases de su vida futura y su ministerio. Su educación, sus experiencias familiares y su entorno en Nazaret contribuyeron al desarrollo de su personalidad y su comprensión de su misión. Los primeros años de Jesús en Nazaret fueron una época de inocencia, descubrimiento y crecimiento. Aunque no existen registros históricos detallados de su infancia, podemos imaginarlo viviendo una vida típica de un niño en su comunidad. Este periodo temprano de su vida sentó las bases para su futura influencia y su ministerio transformador. Jesús, como cualquier niño, debió haber experimentado la emoción de correr por las calles estrechas de Nazaret, explorando cada rincón y descubriendo los secretos de su entorno. El pueblo era su mundo, y las colinas que lo rodeaban, su patio de juegos. A través de sus juegos con amigos y vecinos, desarrolló habilidades sociales y aprendió a interactuar con los demás. La curiosidad era una parte fundamental de la infancia de Jesús. Imaginemos a un niño inquisitivo haciendo preguntas, explorando su entorno y observando con asombro la naturaleza que lo rodeaba. Esta curiosidad sentó las bases para su posterior inclinación hacia la enseñanza a través de parábolas y su habilidad para utilizar metáforas y ejemplos de la vida cotidiana en sus enseñanzas. A medida que Jesús crecía en el seno de su hogar, era rodeado de amor y cuidado. María y José, sus padres terrenales, jugaron un papel esencial en su desarrollo. Su hogar proporcionaba un ambiente cálido y amoroso en el que Jesús podía experimentar el afecto, la seguridad y la enseñanza de sus padres. María, en particular, desempeñó un papel fundamental en la vida de Jesús, siendo la que lo cuidó, lo alimentó y lo educó en sus primeros años. La educación en casa y la transmisión de valores religiosos eran comunes en el contexto de Nazaret. Jesús, al igual que otros niños judíos, fue instruido en las Escrituras y en las creencias de su fe en su hogar. María y José compartieron con él las historias y las enseñanzas de su tradición religiosa. A través de estas enseñanzas, Jesús desarrolló una comprensión temprana de su relación con Dios y de su papel en el plan divino. La vida en Nazaret se centraba en la comunidad. La gente se conocía entre sí, y la solidaridad y el apoyo mutuo eran valores fundamentales. Jesús, al crecer en este entorno cercano, aprendió sobre la importancia de la amistad y la cooperación. La comunidad desempeñó un papel crucial en su comprensión de la importancia de cuidar a los demás y de trabajar juntos para el beneficio de todos. La infancia de Jesús en Nazaret también le brindó experiencias de vida cotidiana. En un hogar que se dedicaba a la carpintería, Jesús pudo haber observado y participado en el trabajo manual, adquiriendo habilidades prácticas que más tarde utilizaría en su ministerio. La labor en el taller de carpintería le enseñó valores como el esfuerzo, la paciencia y la perseverancia, cualidades que se reflejarían en su vida adulta. La educación de Jesús en Nazaret fue un pilar fundamental en su desarrollo y desempeñó un papel crucial en la formación de su comprensión de la fe, la moral y su misión en la vida.
En el contexto de su pequeña comunidad, su educación abarcó tanto el aprendizaje en la sinagoga como la influencia de sus padres, María y José. La sinagoga local en Nazaret era el epicentro de la vida religiosa y cultural en la comunidad. Allí, los judíos se reunían para la adoración, la instrucción religiosa y la lectura de las Escrituras. Desde una edad temprana, Jesús fue llevado a la sinagoga por su familia, donde comenzó a sumergirse en las enseñanzas judías y a familiarizarse con las Escrituras sagradas. En la sinagoga, Jesús escuchó las lecturas de la Torá, los 5 libros de Moisés y de los profetas. Este contacto temprano con las escrituras judías le proporcionó un conocimiento sólido de los textos religiosos y una comprensión profunda de la fe judía. Su asistencia a la sinagoga y su participación en las lecturas y las festividades religiosas le permitieron experimentar la liturgia y la adoración, lo que contribuyó a su comprensión de la importancia de la adoración y la conexión con Dios. La enseñanza de los rabinos en la sinagoga también influyó en la educación de Jesús. Aunque no se conservan registros detallados, es probable que haya escuchado a los rabinos discutir y explicar las escrituras, así como los aspectos éticos y morales de la fe judía. Estas lecciones lo ayudaron a desarrollar una comprensión más profunda de su fe y lo prepararon para su papel como maestro y líder religioso en el futuro. Sin embargo, la educación de Jesús no se limitaba únicamente a la sinagoga. En su hogar, María y José desempeñaron un papel crucial en su formación. Desde una edad temprana, le enseñaron los valores y las creencias de la fe judía. María, en particular, compartía con él las historias y las tradiciones religiosas de su pueblo. Le relataba las historias de los patriarcas, los profetas y los grandes eventos de la historia de Israel. A través de estas conversaciones en casa, Jesús adquirió una comprensión más profunda de su herencia religiosa y su identidad como judío. La educación religiosa y moral en el hogar de Jesús fue complementada por su participación en festividades judías y rituales familiares. Las festividades como la Pascua y el Sabbat se celebraban con fervor y significado en su familia. Estas celebraciones contribuyeron a su comprensión de la importancia de la comunión, la adoración y la obediencia a los mandamientos divinos. A través de esta educación en la sinagoga y en su hogar, Jesús desarrolló un profundo conocimiento de las Escrituras y una comprensión excepcional de la fe judía. A medida que crecía, estas bases le proporcionaron las herramientas necesarias para su futura misión. La fe, la ética y la enseñanza que recibió en su educación formaron el núcleo de sus valores y lecciones que compartió con otros a lo largo de su ministerio. Nazaret, la pequeña aldea donde Jesús pasó sus primeros años, era una comunidad estrechamente unida en la que todos se conocían y se apoyaban mutuamente. La vida en esta comunidad jugó un papel fundamental en la formación de Jesús como individuo y en su comprensión de la importancia de la comunidad y el prójimo. Como cualquier otro niño en Nazaret, Jesús interactuaba con sus amigos y vecinos en las calles estrechas y los espacios comunes del pueblo. A través del juego y la interacción con otros niños, aprendió lecciones valiosas sobre la amistad, la solidaridad y la importancia de cuidar a quienes lo rodeaban. Estas lecciones tempranas se convirtieron en un componente esencial de su enseñanza posterior, que hizo hincapié en el amor al prójimo y la importancia de tratar a los demás con compasión y respeto. La comunidad de Nazaret también desempeñó un papel importante en la vida religiosa de Jesús. La sinagoga, el centro de adoración y enseñanza religiosa, era un lugar de reunión regular para los residentes. Aquí, los habitantes de Nazaret se congregaban para orar, escuchar las Escrituras y participar en festividades religiosas. Jesús, desde una edad temprana, fue llevado a la sinagoga por su familia, donde participó en las prácticas religiosas y comenzó a aprender sobre su fe judía. Estas experiencias en la sinagoga contribuyeron a su comprensión de la importancia de la adoración y la conexión con Dios. Además, la enseñanza de los rabinos y las discusiones sobre las Escrituras en la sinagoga le proporcionaron una base sólida en su educación religiosa. La vida en Nazaret también estaba marcada por eventos sociales y festividades religiosas que unían a la comunidad.
Festividades como la Pascua, el Sabbat y otros eventos religiosos eran celebrados con fervor y significado. Jesús participaba en estas festividades junto a su familia y sus vecinos. A través de estas celebraciones, aprendió la importancia de la comunión, la celebración y la obediencia a los mandamientos divinos. El Sabbat, el día de descanso semanal en la tradición judía, tenía un papel especial en la vida de la comunidad. Era un día de paz y reflexión en el que las familias se reunían para adorar a Dios y compartir momentos de descanso y comunión. Jesús, en su observancia del Sabbat, experimentó la importancia de tomarse un tiempo para el descanso, la adoración y la conexión espiritual. La solidaridad y el apoyo mutuo eran valores fundamentales en la comunidad de Nazaret. Cuando alguien necesitaba ayuda, la comunidad se unía para brindar apoyo. Jesús, a través de estas experiencias, aprendió sobre la importancia de cuidar a los demás y de trabajar juntos para el beneficio de todos. Estas lecciones se convertirían en un tema recurrente en su ministerio posterior, donde enfatizaría la importancia de amar al prójimo y de ayudar a los necesitados. A medida que Jesús crecía en Nazaret, también se dedicaba al aprendizaje de habilidades prácticas que lo acompañarían a lo largo de su vida. Nazaret era una comunidad conocida por su trabajo en la carpintería y la agricultura, y Jesús, siguiendo los pasos de su padre terrenal, José, aprendió el oficio de la carpintería. La carpintería era una profesión que requería habilidades específicas y conocimientos técnicos. En el taller de carpintería de su familia, Jesús adquirió la capacidad de trabajar con la madera y crear objetos útiles. A través de la práctica y la instrucción de su padre, desarrolló la destreza necesaria para llevar a cabo tareas de construcción, reparación y fabricación de herramientas y muebles. El aprendizaje de la carpintería proporcionó a Jesús conocimientos prácticos que tendrían un impacto duradero en su vida. Durante su ministerio posterior, a menudo utilizaría ejemplos y metáforas relacionados con la carpintería en sus enseñanzas. La imagen del buen carpintero que sabe construir adecuadamente se convertiría en una parte de sus parábolas y lecciones espirituales. A través de estas analogías, Jesús ayudaría a las personas a comprender conceptos espirituales y morales de una manera concreta y accesible. La carpintería también le permitió a Jesús desarrollar un profundo sentido de la paciencia y la perseverancia. El trabajo en madera requería atención al detalle y dedicación a la tarea en cuestión. Estas cualidades, que se desarrollaron en el taller de carpintería, se reflejarían más tarde en su ministerio, donde mostró paciencia al enseñar a sus seguidores y perseverancia en su misión de difundir el mensaje del reino de Dios. Además de la carpintería, la agricultura era una parte importante de la vida en Nazaret. Jesús también pudo haber participado en actividades agrícolas, aprendiendo sobre el cultivo de cultivos y la crianza de animales. Esta experiencia en la agricultura influyó en sus enseñanzas, donde a menudo usaba metáforas relacionadas con la siembra, la cosecha y el cuidado de las ovejas para ilustrar conceptos espirituales. El trabajo en el campo y la conexión con la tierra también contribuyeron a su aprecio por la naturaleza y su amor por la creación divina. Estos temas se reflejaron en su enseñanza sobre la importancia de cuidar la tierra y respetar la obra de Dios en la naturaleza. El taller de carpintería, además de proporcionarle habilidades prácticas y lecciones de paciencia y perseverancia, también fue un lugar de trabajo en equipo. Jesús trabajó junto a su padre y, posiblemente, otros miembros de la familia. El trabajo en colaboración y la coordinación en el taller de carpintería lo expusieron a la importancia de trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Estos valores de trabajo en equipo y colaboración se reflejarían más tarde en su ministerio, donde reunió a un grupo de discípulos y les enseñó a trabajar juntos para difundir el mensaje del Evangelio. La importancia de la comunidad y el apoyo mutuo, que experimentó en su infancia en Nazaret, se convirtió en un componente central de su enseñanza y su modelo de ministerio. La fe judía era una parte intrínseca de la vida en Nazaret y, como en muchas comunidades de la época, desempeñaba un papel central en la identidad y la cultura de la comunidad. Jesús creció en un hogar profundamente religioso, donde se le enseñó a amar a Dios y a respetar las Escrituras.
En Nazaret, la observancia de la fe judía era una parte integral de la vida cotidiana. Los rituales religiosos y las festividades formaban parte del calendario y la cultura de la comunidad. Los sábados, el día de descanso y adoración en la tradición judía, eran especialmente importantes. La Sagrada Familia, que incluía a Jesús, asistía regularmente a la sinagoga local en Nazaret para participar en la adoración y las enseñanzas. En la sinagoga, Jesús escuchaba las lecturas de la Torá y de los profetas, lo que le proporcionaba una comprensión sólida de las Escrituras y una conexión profunda con las enseñanzas religiosas judías. Estas experiencias lo ayudaron a desarrollar una relación personal con Dios y a comprender la importancia de la fe y la adoración en la vida de un creyente. Las festividades religiosas también desempeñaban un papel importante en la vida de Jesús y su familia. Festividades como la Pascua y otros eventos religiosos eran celebrados con fervor y significado en Nazaret. A través de su participación en estas festividades, Jesús experimentó la importancia de la comunión y la celebración en la vida de la comunidad religiosa. En su hogar, María y José transmitieron a Jesús los valores y las creencias de la fe judía. La educación religiosa era una parte fundamental de su crianza. Desde una edad temprana, le enseñaron las historias y las tradiciones religiosas de su pueblo. María compartía con él las historias de los patriarcas, los profetas y los grandes eventos de la historia de Israel. A través de estas conversaciones en casa, Jesús adquirió una comprensión más profunda de su herencia religiosa y su relación con Dios. Además de las enseñanzas en el hogar y las experiencias en la sinagoga, la vida en la comunidad de Nazaret también ofreció oportunidades para la participación en la fe. La comunidad era un lugar donde la solidaridad y el apoyo mutuo eran valores fundamentales. Cuando alguien necesitaba ayuda, la comunidad se unía para brindar apoyo, lo que reflejaba el énfasis en el cuidado del prójimo y el amor al prójimo que se promovía en la fe judía. El amor por Dios y la observancia de los mandamientos divinos eran valores que Jesús llevaba consigo desde su hogar y su comunidad. La fe judía, con su énfasis en el amor a Dios y al prójimo, se convirtió en un pilar central de su vida y su ministerio. La educación religiosa y las experiencias de adoración en la sinagoga proporcionaron a Jesús una base sólida en su conocimiento de las Escrituras y en su comprensión de la fe judía. Estas experiencias y enseñanzas lo prepararon para su papel como maestro y líder religioso en el ministerio que cambiaría la historia. Uno de los eventos más significativos en la infancia de Jesús fue su viaje a Jerusalén con sus padres, María y José. Este viaje, realizado en cumplimiento de la tradición judía de celebrar festividades en el Templo de Jerusalén, dejó una impresión duradera en la vida de Jesús y prefiguró su futura misión como maestro y líder religioso. El viaje a Jerusalén para celebrar festividades judías, como la Pascua, era una práctica común y significativa en la vida de un judío devoto. Era una oportunidad para la adoración en el templo, la comunión con otros creyentes y la renovación de su compromiso con Dios. Jesús, desde una edad temprana, participó en esta tradición con sus padres y su comunidad. En el templo de Jerusalén, Jesús mostró su conocimiento excepcional de las Escrituras y su profunda comprensión espiritual. Aunque era un niño, su entendimiento de la fe judía sorprendió a los eruditos y líderes religiosos presentes en el templo. Su capacidad para hacer preguntas perspicaces y dar respuestas sabias reveló una sabiduría que iba más allá de sus años. Este evento temprano en Jerusalén prefiguró su papel como maestro y líder religioso en el futuro. A medida que crecía, continuaría desarrollando su comprensión de las Escrituras y su conexión espiritual con Dios. Sus experiencias en el Templo de Jerusalén y su interacción con los eruditos sentaron las bases para su ministerio posterior, en el que enseñaría con autoridad y ofrecería una comprensión profunda de las enseñanzas religiosas. El viaje a Jerusalén también reflejó la importancia de la comunión y la adoración en la vida de Jesús. A través de estas experiencias, aprendió sobre la importancia de conectarse con Dios en un entorno sagrado y de reunirse con otros creyentes para celebrar su fe. La adoración en el templo y la participación en festividades religiosas eran prácticas que mantendría a lo largo de su vida y promovería entre sus seguidores.
Este evento marcó un hito importante en la vida de Jesús, donde comenzó a mostrar signos de su llamado especial y su relación única con Dios. Aunque todavía era un niño, su sabiduría y su comprensión de la fe dejaron una impresión duradera en aquellos que lo rodeaban y anticiparon su papel como el maestro que guiaría a las multitudes hacia una comprensión más profunda de la fe y la relación con Dios. A medida que Jesús crecía en Nazaret, su conocimiento y comprensión excepcionales comenzaron a diferenciarlo de sus compañeros. Los vecinos, amigos y familiares lo veían como alguien especial, aunque aún no entendían completamente su misión divina. Su comportamiento y sabiduría eran motivo de asombro y admiración. Desde una edad temprana, Jesús mostró una conexión especial con Dios. Su profunda relación con el Padre Celestial lo impulsaría a buscar una comprensión más profunda de su papel en la historia de la salvación y su relación con Dios. La niñez y la juventud de Jesús en Nazaret estuvieron marcadas por su crecimiento y su desarrollo espiritual. A medida que crecía, sus padres, María y José, observaron su sabiduría y su comprensión de las Escrituras, lo que los llenó de asombro. Sus palabras y acciones eran indicios de su singularidad, aunque el misterio que lo rodeaba aún no se había desvelado por completo. Jesús tenía una conexión especial con Dios desde una edad temprana. Pasaba tiempo en oración y comunión con el Padre Celestial. En momentos de reflexión y oración, buscaba una comprensión más profunda de su misión y su relación con Dios. A través de estas experiencias, comenzó a comprender que tenía un papel único en la historia de la salvación y que su vida estaba destinada a influir en el destino de la humanidad. A medida que Jesús maduraba, su conocimiento de las Escrituras y su comprensión espiritual se profundizaban. Este crecimiento lo llevaría a enfrentarse al misterio de su identidad y su llamado. La revelación gradual de su misión y su relación con Dios sería un tema central en su vida y su ministerio posterior. La comunidad de Nazaret también notó su conexión especial con Dios y su sabiduría excepcional. Sus palabras y acciones eran motivo de admiración y respeto entre sus vecinos y amigos. Sin embargo, el misterio que rodeaba a Jesús a menudo dejaba a las personas desconcertadas y asombradas. A pesar de su singularidad, Jesús continuó viviendo una vida cotidiana en Nazaret, trabajando en la carpintería de su familia y participando en las prácticas religiosas y las festividades de su comunidad. Su aprecio por la naturaleza, su amor por la gente y su compromiso con la fe judía eran aspectos importantes de su vida. Al llegar al final de este viaje por los primeros años de Jesús en Nazaret, podemos apreciar cómo su infancia en esta humilde aldea sentó las bases de su vida futura y su ministerio. Aunque estos años son en gran medida un misterio, podemos imaginar a un niño Jesús creciendo en una comunidad amorosa, aprendiendo valores fundamentales y desarrollando una profunda fe en Dios. Los valores de amor al prójimo, solidaridad, paciencia y perseverancia que adquirió en Nazaret se convirtieron en pilares centrales de su enseñanza y su ministerio. La influencia de su familia, su comunidad y su educación religiosa se manifestaría en sus parábolas y enseñanzas que continuaron inspirando a generaciones de personas en todo el mundo. Estos primeros años en Nazaret influyeron en su comprensión de la espiritualidad, la comunidad y el servicio al prójimo, valores que se reflejarían en su ministerio revolucionario. Jesús creció en un entorno que lo preparó para convertirse en el Salvador del mundo, y sus raíces en Nazaret siempre serían parte de su identidad. Su viaje a Jerusalén a una edad temprana y su interacción con los eruditos en el templo prefiguraron su papel como maestro y líder religioso. A través de estas experiencias, comenzó a comprender la magnitud de su misión y su relación única con Dios. En última instancia, los primeros años de Jesús en Nazaret son una parte esencial de su historia y su legado. La infancia en esta pequeña aldea proporcionó a Jesús las experiencias, las enseñanzas y la base espiritual necesarias para llevar a cabo su ministerio y cambiar el curso de la historia. Su vida en Nazaret sigue siendo un recordatorio de cómo la vida cotidiana y las experiencias de un niño pueden tener un impacto eterno en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los primeros años de Jesús en Nazaret. A través de estas escenas, hemos explorado la vida de Jesús en su entorno familiar, comunitario y espiritual.
Estos años sentaron las bases para su ministerio posterior, que cambiaría la historia de la humanidad. Si este video te ha resultado interesante y educativo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. También te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido futuro. ¿Tienes alguna sugerencia para futuros temas que te gustaría que abordemos en nuestro canal? Déjala en los comentarios. Hasta la próxima, y que la paz y la bendición estén contigo.